Hi everyone and welcome to a new Wealth Talk. Buenas tardes a todo el mundo. Les damos la bienvenida a esta sesión de Wealth Talks. Son asuntos importantes, son asuntos que van a afectar las estrategias de inversión. Vamos a empezar con los casos prácticos. Vamos a hablar en inglés, pero nos pueden oír en español pinchando en la parte superior. Si pulsan el botón ES que encontrarán en la parte superior derecha de sus pantallas. To ask a question, simply use the question comment option. Para hacer una pregunta, por favor, vayan a la opción que está en el centro de la pantalla. Hoy, Juan de Dios Sánchez Rosselli va a entrevistar al doctor Marc Esposito, que es un experto en megatendencias y en innovación. Tienen la palabra, señores. Muchas gracias, Cristina. Marc, la verdad es que estoy encantado de darte la bienvenida a esta sesión. Vamos a poder explorar algunos de los asuntos más interesantes de las megatendencias y tú eres un experto en ese campo. Brevemente voy a dar un poquito de información de fondo. La verdad es que menuda biografía tienes, menuda experiencia vital. Polivalente, multidisciplinar, polifacético, conocido experto, conocido en muchas universidades, autor de prestigio, consultor, empresario, asesor a muchos organismos internacionales y también instructor en artes marciales. Esto sí que es especial, ¿no? Porque con 2 doctorados y un cinturón negro, yo no sé, yo creo que debe de haber pocas personas con esta combinación en el mundo. Así que enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta es de naturaleza personal. ¿Cómo has conseguido hacer tantas cosas y qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, lo primero, Juan, muchas gracias por invitarme. Va a ser interesante, creo yo, esta sesión de Wealth Talks y bienvenidos a todos los que se unan a nosotros. La verdad es que no tengo respuesta. Yo lo hago. A mí es que me gustan muchas cosas muy distintas. Cuando era mucho más joven, puedo decir que era hiperactivo. Así que empecé a disfrutar desde pequeñito, empecé a disfrutar el hacer muchas cosas a la vez. Así que contesto diciendo eso. Así soy, así funciono. He tenido la gran suerte de poder disfrutar de múltiples oportunidades en el trabajo, en otros campos también, y yo creo que hay otras muchas cosas que quedan pendientes por hacer, así que me queda mucho por vivir. Muy bien, muchas gracias, desde luego que sí. Esta tarde vamos a hablar acerca de las megatendencias. Tú eres experto en analizar la disrupción, en hablar acerca de la evolución del futuro y desarrollas un marco muy interesante que hemos utilizado nosotros a la hora de definir aquellos aspectos que hemos incluido en nuestra iniciativa que se llama Future Wealth, patrimonio futuro. Es una forma de animar a nuestros clientes a invertir en este campo. Y nos gusta esta definición de megatendencias porque no tiene nada que ver con las bolas de cristal. No, tiene que ver con el análisis de los cambios que se están dando ahora mismo y tiene que ver también con saber vincular las facetas que se distancian del pasado lineal para identificar la trayectoria de esta novedad. Así que la pregunta que formulo es la siguiente. A la hora de aprovechar este marco, ¿cuáles son las tendencias que tú aprecias como importantes en los próximos años? Bueno, cuando escribí el libro con mi colega Terence fue en 2017, así que nunca podríamos habernos imaginado que este libro se hiciese tan relevante en 2020 como cuando lo escribimos, debido a lo que le pasó a la economía global. Así que creo que lo que aprendimos al utilizar el libro, sobre todo durante estos meses de pandemia, es que hay 2 impulsores, 2 motores fundamentales. El primero es que los componentes tecnológicos del marco que representamos en la V de volatilidad y la escala de complejidad, entendimos durante la pandemia que la tecnología era una fuerza pervasiva que inundaba todo. Y ahora tenemos a compañías tecnológicas y no es solo un ratio de eficiencia, la tecnología es mucho más que eso. Y esto es una tendencia que vamos a ver que se va a desarrollar a lo largo de los próximos años con distintos retos. El gobierno y la tecnología y la conversación sobre la privacidad y la identidad digital.
considerando que la mayoría de nosotros ahora estamos en un entorno digital. Por otro lado, la población se está transformando a un paso más y más rápido y los centros de poder están cambiando. Antes creíamos que Occidente era el cancerbero, pero ahora Asia es el punto de referencia y cada vez más y más en la conversación, en ONGs, en todos lados, el papel que juegan los papeles asiáticos y sobre todo China es una pregunta recurrente. Así que a lo largo de los próximos años, un cambio en el epicentro de la geopolítica va a seguir cambiando. El centro geopolítico va a cambiar y si en el siglo XX fue el siglo europeo y después de la Segunda Guerra Mundial fue el siglo de Estados Unidos, el siglo XXI es asiático. Y esto es algo que vamos a ver en nuestra vida. Bueno, pues desde luego Asia, ¿no? Una de las tendencias que hemos identificado es que, o que hemos intentado identificar, es la conformación del consumidor a futuro. Y todas las señales nos indicaban que era China, era Asia. Pero voy a centrarme ahora un poquito en la innovación. Porque cuando hablamos de neotendencias, cuando hablamos de disrupción, tenemos que hablar de la innovación también. Yo, tal y como lo veo yo, a título particular, es que estamos viviendo una aceleración en la innovación, en la disrupción. Y en el Framework Drive, la V es volatilidad, es complejidad. Y mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Esta volatilidad es la que apreciamos, esta disrupción que tiene que ver con el impacto de la pandemia, es algo temporal? ¿O más bien esto va a representar un cambio estructural? ¿Es algo que está aquí para quedarse? Sí, bueno, creíamos cuando escribimos el libro que la transformación pasaría en los cimientos, que iba a ser de golpe, no iba a ser por episodios, por entregas. Y creemos que en el futuro vamos a ver más cambios de los que habíamos pensado en aquel momento, porque estamos empezando a ver cómo nuevas personas y nuevos actores entran en el juego y el cambio en las regiones ahora mismo. Hay ciudades como Shanghái que tienen un PIB superior a Argentina o Austria, así que de pronto estamos empezando a ver un escenario completamente distinto que va a cambiarlo todo y que va a crear un futuro un poco ajetreado mientras transicionamos del modelo anterior a este nuevo modelo. No creo que la volatilidad vaya a esté aquí para quedarse, pero en cualquier transición que haya, la última que tuvimos después de los 70, con la crisis del petróleo, con Irán, y entramos a una era de prosperidad para muchos países, este es otro periodo histórico en el que durante unos años estuvimos en un periodo transitorio y las transiciones conllevan volatilidad y los sectores se están reorganizando y una manera de pensar en esto es como unas placas tectónicas chocando y cómo se crean nuevas cordilleras. Durante esta colisión siempre pues hay terremotos, pero a medida que este nuevo escenario aparece y esto tenemos aquí unos 5 o 10 años en los que hay una distribución asimétrica de valor por todo el mundo y vamos a ver cómo esto simplemente vaya a pasar, sin más. El COVID solo ha sido un catalizador, pero el COVID no es lo que ha puesto esto en marcha. Esta transformación ya estaba en marcha antes de la crisis. Sí, y hay un rasgo muy interesante. ¿Cómo pensamos que esta novedad, estos cambios, cómo están interactuando los unos con los otros? Están dando lugar a un bucle, ¿no? Tú eres un experto en la cuarta revolución industrial, de eso sabes mucho, y vemos ahí cambios como los de la inteligencia artificial, Big Data, el Internet de las cosas, pero no están aislados, ¿verdad? Están, por así decirlo, ayudándose, apoyándose, empoderándose los unos a los otros. Sí, una manera de ver los retos que tenemos de cara al futuro es la interdependencia de estos retos. Crean oportunidades sistémicas. Ahora tenemos organizaciones o entidades en el mundo que tienen acceso a una economía global debido a nuestra cercanía, pero de la misma... Esto
puede funcionar en el sentido completamente opuesto. Esto puede ser un riesgo. Así que esta interdependencia va a acelerarse cuando aparezcan nuevos retos, sobre todo en países que estén muy conectados a la economía global. Por ejemplo, China, lo que ha pasado con la pandemia, es el ejemplo perfecto, es el paradigma. El país con una mayor cantidad de acuerdos de negocio, de comercio con todo el mundo, es el país en el que de pronto apareció una crisis sistémica. Así que tenemos que empezar a imaginarnos todas las fuerzas y todas estas fuerzas como interdependientes e intercambiables. Y ahora las cosas, tenemos que recordar, no pasan en una línea recta. Es en oleadas, es algo escalonado, va a pasar por sistemas, países, regiones, industrias. El nivel de disrupción que tenemos va a ser desde luego negativo, pero es una manera de transformación y va a ser una evolución la manera en la que llevamos a cabo los negocios antes, pero ahora yo creo que es mucho más visible, ahora todos lo podemos ver mucho más. Estamos lidiando con un sistema global, pero también tenemos mecanismos de respuesta global cuando tenemos retos. A veces funciona, otras veces no. Así que el reflejo de la siguiente próxima crisis, haber recapacitado por la próxima crisis va a ser fundamental, porque esto en todos los países habrán pasado más tiempo. Pues si hablamos acerca de la innovación, entonces, la verdad es que tenemos que recordar que el ritmo es el que es, y hay distintas calidades, ¿no? Muchos de nuestros clientes están basados en Europa o en Latinoamérica, y en estas dos partes del mundo la innovación pues no florece tanto como en Asia, como en Estados Unidos, ¿verdad? Así que mi pregunta es, ¿qué falta en el ecosistema de la innovación en estas geografías? ¿Qué falta? ¿Investigación en las universidades? ¿Es financiación de particulares? ¿Es la cultura empresarial? ¿Son políticas gubernamentales? ¿Qué tenemos que hacer mejor? Si esto fuese un test de opción múltiple, yo habría hecho todas las anteriores. Yo creo de verdad que la primera, que es un tanto distinta a la que has mencionado, es la velocidad. Solemos decir que la innovación en ecosistema en Estados Unidos es 3 veces más rápido que en Europa, pero si echamos un vistazo a un ecosistema de innovación en Estados Unidos, probablemente es 10 veces más lento que en China. La velocidad a la que se llevan cosas al mercado es un elemento fundamental a tener en cuenta. Cuán rápido podemos innovar para poder traer nuevas ideas al mercado. Aprendemos del mercado. Y el mercado aprueba o rechaza esto y podemos integrar lo que hemos aprendido en nuestra producción. Así que vemos que estos ciclos de producción son fundamentales para cualquier historia de éxito. En concreto, cuando hablamos del mundo europeo y latinoamericano, hablamos de capital. Es un tema de capitales. No tenemos la misma cantidad de capital. A veces el trasfondo regulatorio es muy protector y es protector en ambos sentidos. El capital no aumenta rápido y no llega rápido. Y esa es una de las razones por las que... Porque tenemos una de las capitalizaciones de mercado más grandes del mundo. Es porque es una carrera entre compañías chinas y estadounidenses. Y este es uno de los retos que tenemos que entender, porque Europa tiene muchísimo potencial desde el punto de vista de la I+D+I y la infraestructura. Y esto es más una historia europea que otra cosa. En Latinoamérica, bueno, creo que tenemos que hay una dependencia para con las comunidades y no les deja pensar en sí mismos como algo distinto. Siguen pensando en sí mismos para con su relación de comercio. Me gustaría ver un mercado de innovación en México, por ejemplo en Medellín, que fuese de Medellín a Río o a Santiago de Chile. Si estas son unas de las cosas que puedan pasar, de nuevo, sería una combinación del medio ambiente, la confianza de los inversores, los capitales y el acceso a los mercados. A día de hoy, si eres un emprendedor en Latinoamérica, uno de tus mayores retos va a ser siempre sí o sí, si quieres entrar en un mercado más sofisticado, ¿cómo lo haces? Y puede que sea un tangente, tanto el banco o quien sea. Los bancos son compañeros cuando echamos un vistazo a las oportunidades para que estas regiones pasen al siguiente nivel. Hay más flexibilidad, el concepto del crédito ha cambiado, puede acelerar algunos aspectos en este ecosistema, pero creo que has dado en el clavo
este es uno de los retos que vamos a tener de cara al futuro. ¿Cómo pensamos en ecosistemas de innovación en un grupo asiático que está convirtiéndose en algo supersónico? Sí, sí, es interesante. Así que si tuvieras que aconsejar a gobiernos europeos, que ya lo haces, claro, el consejo primero para poder resolver o para ayudar a mejorar el ecosistema de la innovación sería el de la financiación. Por ejemplo, hay un buen ejemplo, BioNTech, muy conocido, ¿no? Esta empresa alemana que ha sido esencial a la hora de desarrollar la vacuna de RNA mensajero, pero cotiza en Nasdaq. Esto es interesantísimo. Y luego está Mercado Libre, ¿no? La empresa más importante de comercio electrónico de Latinoamérica no cotiza, en Buenos Aires ni en Sao Paulo. No, está en Nasdaq. O sea que los americanos parece que lo hacen muchísimo mejor a la hora de canalizar fondos a nuevas ideas. Y esto es algo que verdaderamente tenemos que tener en mente a la hora de resolver, de acortar este desfase en la innovación. Imaginemos, o vamos a irnos a una megatendencia concreta, que es la de la inteligencia artificial. Tú eres experto, ¿no?, en ese campo y en el papel de la inteligencia artificial. Es esencial, ¿no?, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial. Eres experto también en las oportunidades que fomenta la inteligencia artificial desde todos los puntos de vista. De manera teórica, pues has escrito en la República IA, eso es un libro, y luego desde el punto de vista empresarial fundaste una empresa que en concreto desarrolla soluciones para la automatización inteligente. Así que yo preguntaría, gracias a este conocimiento que tienes en este campo de la inteligencia artificial, ¿cómo ves tú el desarrollo de la inteligencia artificial en otros sectores? Espléndida pregunta, muchas gracias. Creo que voy a empezar con el reto que tenemos ahora, con la cantidad de datos que producimos en todo el mundo. Solo alrededor de un 0,05% es útil. El resto son datos que no sabemos estructurar ni darle un uso. Eso no quiere decir que sea inútil, solo que no tenemos la capacidad de convertir esta información en algo valioso. Así que el margen de mejora es enorme. Los retos, de nuevo, el coste de una solución de inteligencia artificial sigue siendo excesivo, no hay suficiente talento y cuando producimos talento, las grandes compañías tecnológicas les compran inmediatamente y una cantidad enorme de paquetes, y así que es muy complicado para compañías medianas tener acceso a esa clase de talento. Lo segundo que considero importante es que la inteligencia artificial no es barata. Eso quiere decir que de pronto ha sido un agente que desiguala todo y hace que sea complicado aprovecharla. A veces pensamos en la inteligencia artificial como algo independiente para la transformación digital antes de que para que podamos tener inteligencia artificial. Así que me gustaría empezar imaginando que transformamos completamente las cadenas de valor lo más que podemos. Y ahí es donde estamos mejorando de verdad el rendimiento de nuestras organizaciones. Aquí es donde localizamos redundancias y, lo que es más importante, le damos un nuevo significado a los trabajos en lugar de sustituir los trabajos, porque al sustituir todas las tareas repetitivas por automatización, le dejamos a la gente que piense de una manera más estratégica en el papel que tienen. Si hacemos eso, no solo transformamos la cadena de valor, sino que podemos empezar a tener estrategia y datos, que es fundamental a estas alturas. Así que aquí nos estamos encargando de la transformación y la estrategia de información y podemos hacer la pregunta sobre si la inteligencia artificial, blockchain y la nube, todas estas tecnologías, ¿cómo las podemos integrar? Y sigo creyendo que nos queda mucho por recorrer. Uno es porque algunos países todavía no tienen la infraestructura necesaria para la transformación digital necesaria, pero me atrevería a decir, y esto es un poco paradójico, que en la mayoría del mundo, hacer que un trabajo se mantenga como está es más barato que automatizarlo.
Así que solo estamos echando un vistazo a los países que puedan tener una conversación sobre la transformación. La mayoría de ellos, alrededor de 5.000 millones de personas, están en un per cápita en el que sigue siendo más barato mantener ese trabajo y que lo realicen personas. Así que tenemos una opción, que es esta, y la otra opción son subsidios gubernamentales en lugar de créditos de impuestos. Yo diría transformar la cadena de valores, como está pasando en muchos países. Cuando un gobierno quiere mejorar su flota de automóviles, creará un sistema de subsidios en el que si se compra un coche más mejor para el medio ambiente, es más barato. Y eso es un poco distinto. Y la brecha que sigo viendo es grande. El mercado sigue siendo bastante grande para cualquier persona que entre al mundo de inteligencia artificial. Eso es desde mi punto de vista de emprendedor. Pero no es para todo el mundo. Así que esta distribución desigual de oportunidades es algo que sigo viendo como un reto. Y puede que esto, Yuval Harari de Sapiens diga que en una reunión, que en una charla que vi cuando estaba en 2020, dijo que esos países no tienen una estrategia para crear inteligencia artificial. Puede que se conviertan en colonias informativas y ese es uno de los retos a los que nos estamos enfrentando ahora mismo. Sí, y en tu libro, La República de la Inteligencia Artificial, utilizaste un término que me parece muy interesante. El término es cobotics. Es una conjugación de cooperación y robótica, ¿no? La cobótica. ¿Por qué no nos explicas, por favor, cómo ves tú la cobótica? Cuéntanos qué es la cobótica. Explícanos cómo podemos desarrollar esta relación simbiótica, ¿no? ¿Cómo podemos extraer el valor de la cobótica? ¿Cómo lo haríamos? ¿Especializándonos en aquellas actividades que los humanos desempeñamos mejor y dejando que los robots se encarguen de aquellas funciones repetitivas y que ellos van a realizar mejor? Hay dos definiciones. Que la cobótica relacionada con la integración de robótica en el trabajo, eso simplemente quiere decir que integramos robots y la gente trabaja con robots para que la gente trabaje en otros campos. Así que consiste más en redefinir tareas y afecta al valor de la producción. Así que básicamente estamos hablando de cadenas de producción. Y luego tenemos los trabajadores de oficina, de cuello blanco, y cómo les afecta. Y cuando hablamos de la automatización y la integramos en estos trabajos, yo creo que tenemos bastantes ejemplos. Si tengo que comparar el rendimiento, la eficiencia, lo más probable es que haga la pregunta, pero si estoy integrando el trabajo existente con el algoritmo, el rendimiento tiene que ser superior que ambos actores individualmente. Uno de los papers que presenté para MIT de robótica y Watson, una vez cuando le pides a un doctor que te mande a hacer un escáner de CAT, tiene experiencia médica. Y Watson, el incidente es superior. Y aquí tenemos que podemos utilizar la tecnología como inteligencia artificial y eso nos permite hacer lo que mejor hacemos. Tenemos muchas aplicaciones distintas desde el punto de vista financiero, el aumento de algoritmos en finanzas y la inclusión. Eso ha sido lo que ha definido gran parte del éxito en muchas partes del campo. Porque estamos utilizando algoritmos para reconocer mejores perfiles en salud y medicina. Hemos mejorado la memoria, ha mejorado la vida de la gente con Parkinson. Y en cobótica, muchas personas a fecha de hoy pueden andar porque tienen algún elemento robótico que está conectado a su cerebro que a lo mejor se activa con un ordenador. Así que es una colaboración entre el espacio digital, el espacio biológico y el espacio físico. A mí me parece fascinante. Si pudiésemos explorar esto en lugar de antagonizar a las máquinas, enfrentar a las máquinas y las personas, podremos entrar a un mundo más próspero. Pues sí, desde luego. Las vías posibles para integrar
la parte biológica y la parte tecnológica sin duda nos hacen replanteárnoslo todo, son alucinantes. Y luego ahora hay algo que nos hace pensar en aquellas personas que acceden a la tecnología y aquellas partes de la población que carecen de esas posibilidades, que no pueden. Esto nos obliga a formularnos muchas preguntas. Pero vamos a pasar ahora al campo de la educación, por favor. A mí me parece que es un capítulo importantísimo a la hora de entender cómo las sociedades se adaptan a estos múltiples desafíos. A mí me parece que es preocupante, ¿no? Porque la educación parece que se centra más en aprendérselo todo de memoria y repetir y analizar y estudiar el pasado. No vamos a ser nunca tan buenos como Google ni tan buenos como Siri en esos campos. Así que tendremos que centrarnos en aquellas habilidades que son las de los seres humanos, que nos diferencian, que nos brindan la ventaja competitiva. Esto nos debería de obligarnos a replantear la pedagogía. Vamos a hablar un poco acerca de tu punto de vista acerca de la educación, la pedagogía y cómo preparamos a las nuevas generaciones para que consigan éxitos en este entorno. Y en concreto tengo una pregunta acerca del marco de las 4 Cs, que me ha parecido fascinante. Estas 4 Cs, las siglas en inglés. Yo tengo 3 chicos y quiero aprovechar las Cs. Bueno, a mí me inspiró cuando mi hija empezó a ir a clase, empecé a pensar, ¿y si me preguntaba a qué debiera dedicarme para tener éxito en mi carrera profesional? Yo tengo mucha suerte porque trabajo en una intersección entre muchísimos campos y no tenía ninguna respuesta más allá de alimentar su confianza. Y lo que se me ocurrió era integrar un nuevo lenguaje en su manera de pensar, porque esto va a estar siempre en nuestra vida. Solo como ejemplo, algunas de las Cs que he mencionado. La educación se diseñó como un reflejo del modelo industrial para aprender habilidades técnicas. En el pasado, ibas al colegio porque eso te daría acceso a un trabajo. Ahora nuestra relación no mantiene esa correlación. Ahora mismo tenemos a muchísimas personas con muchísima educación que no pueden encontrar un trabajo. Así que cuando empezamos a pensar en la separación, vemos que la educación ha cambiado. La educación consiste en ver cómo el mundo ha cambiado en el siglo XXI y refleja retos que no habíamos tenido anteriormente. Y por mucho que me fascina el valor y el ingenio de las teorías económicas del siglo XX, que definían cómo crecían las economías, el crecimiento del PIB, cosas que seguimos usando a fecha de hoy, la persona a la que se le ocurrió en el siglo XX, lo que estaban haciendo era reflejar los retos del siglo XX. Tenemos que crear nuestra propia teoría. Y mucha educación tiene que reflejar los retos actuales en lugar de regurgitar el pasado. Y por mucho que me guste la historia, porque creo que la historia nos ha dado una manera de entender la memoria como un valor, no debiera bloquearnos ni anclarnos. Yo creo que a los niños, aún a la fecha de hoy, se les sigue educando para competir entre ellos. Lo podemos ver con las notas. En la vida real, a nivel individual, rara vez competimos. Tenemos éxito a nivel colectivo. Y las escuelas deberían crear colectivismo de una manera para explicarle a los niños que esta es la manera en la que tenemos éxito. Muchos de nosotros estamos al corriente del milagro del descanso, los 5 minutos para el cigarrillo, cómo es donde salen adelante los trabajos. Ahí estas reuniones y los correos no hacen nada. Suele ser pues cuando tomas cena, cuando estás tomando un pitillo con tus compañeros. Tenemos que crear una sociedad comunitaria. Y esto es algo más matemático. Tenemos que entender el lenguaje de las máquinas, pero también tiene que ser socialmente posible. Yo creo que es un buen camino de cara al futuro.
el método Montessori en su momento se consideraba innovador y ahora el método Stan es mejor. Y vamos a tener adolescentes y tenemos que entender que no somos seres meramente digitales, tenemos que ser personas. Hay una dimensión en la vida que consiste en que no es solo los mensajes o las redes sociales, que es algo que desarrollamos. Yo recuerdo cuando para mí jugar era salir a la calle, cuando me caía al suelo, y eso me definió como persona, porque recuerdo que el entorno era importante para mí. Y una manera de integrar la educación. Bueno, entonces, comunicación, confianza, creatividad y también escribir códigos, ¿no? Y colaboración, claro. Los seres humanos entendemos mejor a los seres humanos que a las máquinas, eso lo hacemos mejor, ¿verdad? Muy bien, pues vamos ahora a pasar, vamos desde la educación, que seguro es uno de los sectores que va a sufrir mucha más disrupción de lo que ha sufrido hasta ahora, porque tenemos que replantearnos la pedagogía, tenemos que aprovechar los dispositivos digitales, los sistemas que puedan existir y pues todo lo que nos va a permitir colaborar mejor con la inteligencia artificial a futuro. Vamos a hablar de los gobiernos. Tú eres asesor de varios gobiernos, ¿no? Y algunos países vemos que consiguen mejor que otras el adaptarse a estas oportunidades de crecimiento, estas megatendencias. ¿Por qué no nos hablas acerca de las buenas prácticas a la hora de fomentar la innovación y a la hora también de adaptar a las economías locales a este nuevo futuro? Sí, bueno, tengo 2 ejemplos. El primero, el trabajo que estoy haciendo ahora con el gobierno en los Emiratos Árabes Unidos. Y está muy impresionado por el trabajo que están haciendo y sus planes de cara a futuro, para entender lo que quieren ser. Y solo para daros una versión resumida, están invirtiendo más en el futuro en lugar de pensar en el pasado que perdieron. Recuerdo haber estado ahí cuando el país todavía estaba parcialmente confinado y no parecía que se arrepintiesen de su antigua normalidad. Estaban animando a la gente a crear cosas en la nueva normalidad. Están transformando sus economías. Les he visto transformarse y transformar su infraestructura, pasando de una infraestructura física a una infraestructura digital que requiere un esfuerzo tremendo, sobre todo en un país como los Emiratos Árabes Unidos, en el que todo, desde lo petroquímico y el sector inmobiliario, todo estaba impulsado por estos 2 sectores y ahora están alejándose de el mundo inmobiliario tradicional y están intentando atraer a nuevos innovadores, están expandiendo su nuevo modelo de visados para que haya más gente en el país. Tenían un mundo de propietario que era 49-51% de gente local y ahora puedes ser completamente dueño de una compañía ahí. Así que todos estos cambios están teniendo lugar y todas estas prácticas de los Emiratos a un nivel macro lo que han conseguido es transformarse y convertirse en una economía mundial en lugar de una economía que estaba recibiendo a turistas en sus hoteles. Así que ¿cómo podemos volvernos mejores emprendedores? Yo creo que eso es crucial. En esta vida nueva estoy viendo cómo se normaliza la relación entre Israel y los Emiratos. Y en uno de los últimos eventos en octubre podemos ver a hombres de negocios israelíes hablando con emiratíes acerca de negocios. Y están encontrando una nueva manera de sentirse en casa. Y el segundo ejemplo es que están intentando impulsar
a los nuevos gobiernos en a los nuevos negocios en Corea del Sur para que se casen. Y están impulsando un salario universal. Y era una suerte de tarjeta de crédito que solo podía gastarse en negocios locales. Y había un perímetro en el que podías gastarte este dinero. Era básicamente tu vecindario. Y para mí fue un ejemplo perfecto de cómo puedes digitalizar todo, puedes ofrecer subsidios y asegurarte de que ese dinero se gaste digitalmente en tu economía local, porque si mantienes a tus negocios locales abiertos, lo más probable es que el impacto de la pandemia, desde un punto de vista económico, se mitigue. Y es un ejemplo maravilloso a la hora de presentar el salario universal, el SPU, para gastarlo en comida, en supermercados, en tu comunidad local. Y para mí fue fascinante. Así que tenemos ejemplos de gobiernos liderando. No sé si en el entorno europeo podemos decir lo mismo. Hemos sufrido un poco al sentir que el reto se estaba haciendo enorme y las respuestas gubernamentales eran más pequeñas. Pero esto es algo que nos va a hacer recapacitar de otra manera para ver cómo, a dónde vamos como una unión. Hablo de la Unión Europea. Y cómo esto se va a solidificar en lugar de fragmentar. Y que este es, por supuesto, uno de los miedos que yo tengo. Sí, pues muy interesante. He visto en el libro que este país tiene efectivamente un Ministerio de la Inteligencia Artificial. Omar. Sí, bueno, era mi jefe, que es Omar, que era la persona que me contrató allá por junio para trabajar en este proyecto con la infraestructura digital. Lo gracioso es que cuando el proyecto empezó, era un proyecto marginal, algo pequeñito que estaba a un lado. Anecdótico casi era este proyecto. Y ahora acaban de anunciaron que íbamos a mudar la infraestructura digital. Y este hombre, de la noche a la mañana, se encontró con que de pronto su cartera de trabajo había pasado a ser todo. Infraestructura económica, digital, teletrabajo e inteligencia artificial. Así que va a estar bien ocupado, ¿verdad? Let's move to, talking about... Va a estar muy ocupado, entonces. Bueno, pues vamos a hablar de la innovación, por favor. La diversidad, entonces. La diversidad de historiales, relaciones, diversidad de género, trasfondos. Yo sé que tu empresa, Nexus, en tu empresa hay un porcentaje bastante elevado de mujeres que escriben código, ¿no? Sí, yo diría que es genial que en un momento dado, yo creo que en 2019, cuando estábamos haciendo un recuento, tenemos un 80% de informáticas en Vietnam. Así que, por supuesto, lo aprovechamos para demostrar que hay un equilibrio de género, de hecho, casi un desequilibrio de género. Y empezamos a pensar que preparar a gente en el sudeste asiático era una oportunidad de darles un trabajo. Creamos una academia que les formaría para trabajar y les asignaría proyectos reales. Y en cuanto terminaban en la academia se les integraba en la fuerza laboral y la mayoría eran mujeres, así que eso fue bastante interesante. Seguimos teniendo un sesgo en lo que se refiere a la composición laboral y los fundadores, al consejo, y sigue siendo bastante masculino, pero con el tiempo hemos empezado a buscar a inversoras para que se uniesen al consejo. Pero vamos a tener mejor aspecto como compañía. Y si integramos esto y nos hacemos más diversos, yo creo que va a ir mejor. Así que tenemos que pensar en esto como una combinación de oportunidades que se nos presentaron. Pero ha habido un movimiento claro a dónde vamos como compañía. Y hoy, a día de hoy, la compañía en Singapur, que es muy importante para nosotros, está liderada básicamente por mujeres. Y es increíble ver esto, ver a mujeres en el mundo tecnológico como concepto. Yo creo que es fenomenal, es una experiencia. Yo diría que mantuve una conversación con nuestro equipo, con nuestra
director de marketing, que es alguien que vive en Madrid. Ya no hay distancia en este mundo. Todo el mundo puede trabajar desde donde quiera. Y me comentó que está en sus 30 tempranos. Y dice que cuando trabajas con 20 vietnamitas jóvenes son despiadados. Trabajan y trabajan, reestructuran y hacen que las cosas pasen. Y ese supongo que es el valor de esta nueva generación de gente que comparado a la generación anterior, porque son nativos digitales. Aprendes mucho con esta clase de persona tan implacable. Y Nexus ha sido una experiencia maravillosa para mí ver cómo se aplican todas estas teorías en un entorno más sano. Oh, La verdad es que es fascinante lo que comentas. Vamos a hablar ahora un poquito más acerca de cómo fomentar la innovación a nivel micro en las empresas. Has trabajado con muchas empresas como consultor. ¿Tú qué les dices a las empresas? ¿Qué dices a la dirección para influir sobre la cultura de la empresa, para que se centren en la innovación, para que lideren? ¿Cómo incentivas un pensamiento no lineal? ¿Cómo lo haces? A lo largo de la pandemia, con 2 compañeros diseñamos un marco de trabajo que hemos llamado Flip It. Y es cómo ayudamos a que una organización se sienta sea más sensible al hecho de que las cosas están cambiando. Todo choque trae nuevos cambios, pero en cuanto somos conscientes del impacto que tiene, simplemente preguntando ¿qué le ha pasado a tu negocio? La siguiente pregunta era, ahora que hemos visto estos cambios concretos y que están impactando tu negocio, ¿qué hacemos? Y esa era una pregunta que vimos impulsada por un deseo de inspirar innovación. Hay 2 razones detrás de ello. Primero, solemos pensar en el mercado como gente que sigue en lugar de innovadores, y ahora todo el mundo todos tenemos el mismo riesgo. Ahora, liderar el mercado no tiene límites geográficos, así que si no llevamos a cabo estos riesgos, no vas a tener éxito. El mercado es demasiado depredatorio ahora mismo. Y en segundo lugar, cuando hay un choque brutal, los consumidores, sus demandas cambian de la noche a la mañana. Pasamos de ir a un restaurante a pedir a domicilio. No fue agradable, pero lo hicimos. ¿Cómo podemos entender simplemente que adaptar esta nueva capacidad es un tema de innovación? Y hay que hacer una corrección. Cuando hablamos con muchas compañías, pensamos que la innovación son nuevos productos. Es una nueva manera de pensar en lo que estamos haciendo. Porque a lo mejor pensamos en los ciclos de producción. Puede ser volver a reevaluar cómo aprovechamos nuestro talento, romper la vertical para crear equipos de referencia. Así que hay un elemento cultural, y donde he visto que la innovación ha mejorado es en este cambio de mentalidad, no en ningún sector concreto. Desde luego que sí. Nos están llegando preguntas. Una de ellas tiene que ver con las fintech. ¿Qué está pasando con blockchain? ¿Y qué está pasando con Bitcoin? Creo que estás trabajando con Harvard en un nuevo programa para ejecutivos y os centráis en fintech y en blockchain, o sea que seguro que tienes mucho que comentar. Fintech es una de las estrategias que hemos incluido en Future Wealth y la pregunta se centra en la posible disrupción que va a representar en el sector financiero. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánta disrupción? Very interesting question. Muy buena pregunta. Había un momento en el que pensamos que las fintech iban a matar los bancos y no pasó. Sí, algunos bancos han sufrido, pero la mayoría lo que ha pasado es que los bancos han empezado a comprar fintechs a través de compras estratégicas. Hemos expandido nuestro mercado en bancos, fintechs, techfink. Y a veces esta disrupción es simplemente que lo nuevo sustituye lo viejo, pero ahora mismo las disrupciones lo que hacen es expandir el mercado. De la misma manera que en Madrid ahora puedes llamar un taxi o coger un Uber. Puedes hacer las dos. Uber no ha cambiado la naturaleza de los taxis, simplemente ha expandido la cantidad de opciones. Yo creo que las fintechs son lo mismo.
empezó como alguien que un elemento que estaba retando a los bancos, pero luego estaba haciendo lo que los bancos no podían. Y al revés. Los bancos tienen unos costes operativos enormes. Antes solo podían centrarse en una manera concreta. Pero la fintech es un contrincante que no tiene costes fijos y puede maniobrar muchísimo con sus costes marginales. Claro que puede ofrecer servicios relativamente baratos. Eso seguramente va a ir a por una sección de la gente que no tiene acceso a bancos. Gente que no tiene bancos y gente cuya carece de acceso a banca. Así que no todos necesitan la misma cantidad de gestión de riesgo que ofrecemos. Pero las finanzas nos da la oportunidad de expandir esto y ser más inclusivos. Hay una compañía en Colombia que entendía que los 8 millones de colombianos que están en la calle vendiendo flores o comida eran un posible mercado. Y convirtieron las cabinas telefónicas en los móviles de pago en microcajeros. Y les ayudaba a crear un historial de crédito y podían empezar a gestionar su historial financiero. Descubrimos que hay partes del mercado que no van a desaparecer y algunas fintech son atomizadores que entran y atomizan directamente. Porque pueden permitirse esto, porque no tienen ninguna clase de coste fijo. Así que yo veo esto como una oportunidad del reflejo del valor del dinero que se conecta a la segunda parte. En mi opinión, el blockchain no es disruptor, pero va a cambiar nuestra relación con el almacenamiento de valor. Y no necesariamente al nivel de banca. Yo creo que el uso más interesante de blockchain no es con la banca, sino con el almacenaje de propiedad intelectual. Una de las cosas que las gentes no entienden es que la industria más grande del blockchain son los diamantes, porque no puedes enfrentarte al riesgo de que una piedra se sustituya por una falsa. Así que el blockchain tiene muchísimas aplicaciones. Veo que se van a expandir y van a encontrar una nueva manera de definir el valor y de almacenarlo. Es muy interesante esto. Me llega otra pregunta, y esta pregunta: ¿cómo implementar inteligencia artificial? ¿Cómo se hace? Cuando hay muchos proyectos, ¿cómo decides cuál va a ser aquel proyecto que va a ser el candidato idóneo para el uso de la IA? Me encanta esa pregunta. Lo primero que quiero decir es que la mayoría de productos de inteligencia artificial fracasan por esta razón, porque no entendemos cómo priorizar qué hacer. Los deberes al nivel de firmware, pues no sabemos llevarlos a cabo. Y en segundo lugar, la inteligencia artificial produce resultados dinámicos. Pero si la organización no tiene un proceso de integrar descubrimientos dinámicos, los recursos están completamente malgastados. Así que en cuanto sabemos qué es lo que queremos, que es un reto enorme, yo diría que así es como descubrimos nuestras prioridades. En cuanto reduces tus objetivos a algo que puedes medir y despliegas el algoritmo, ¿cómo aprovechas esa información y cómo la conviertes en un proceso de decisiones? Porque eso es un problema de gestión. Así que yo diría que eso es la claridad que la compañía tiene que tener. No solo necesitamos tener inteligencia artificial, sino si podemos crear un entorno, una cultura para lidiar con información dinámica. Porque a lo mejor lidiamos con información estática o binaria, que es lo que hacemos en la mayoría de los sitios. Y nos llega una última pregunta. Esta tiene que ver con los cambios en relación con las actitudes en la sociedad, pensando en el medio ambiente. Ya sé que has hablado de este asunto hace ya tiempo, es un campo que te interesa mucho. La pregunta tiene que ver con si esta sensibilidad cambiante verdaderamente se va a dar a esta gran velocidad y si verdaderamente tenemos que invertir en la economía circular, en los renovables, porque
bueno, esto va a ser una realidad ya. Sí, y muchas gracias por esta pregunta. No solo creo que esto vaya a ser el futuro de muchas compañías que van a descubrir que la circularidad es una oportunidad para mejorar su rendimiento, sino porque consiste en mejorar el modelo de negocio en general. Y creo que también hay que tener en cuenta que la restauración del clima y la descarbonización son negocios con mucho futuro. Estamos hablando de billones europeos de dólares simplemente con la restauración climática. Y de lo que a veces nos olvidamos es que a día de hoy los inversores tienen mucho cuidado con el cumplimiento de normativa ESG que con la diligencia de la compañía. Así que si pensamos, por ejemplo, un inversor que está liderando una clase de transformación porque ha entendido que son compañías en las que es mejor idea invertir a largo plazo. El hecho de que empezamos a tener una necesidad mucho más clara de cambio, las economías circulares se están empezando a convertir, sobre todo en la Unión Europea, impulsados por los incentivos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene miles de millones de dólares para cambiar las cadenas y reconvertir las cadenas de valor. Y esto probablemente hará que esta economía sea mucho más real, porque es una mejor manera de llevar a cabo negocios. Y vamos a olvidarnos por un momento del aspecto medioambiental, sino vamos a pensar en el interés de cualquier organización. Tener un modelo circular es una manera más inteligente de llevar a cabo los negocios. Así que eso es lo que me anima a pensar que vamos por el buen camino. Bueno, Marc, la verdad es que podríamos seguir durante horas, pero tenemos que acabar esta conversación. Pero quiero hacerlo con un mensaje positivo. Algo que verdaderamente me gusta cuando leo lo que escribes es que hablas acerca de los desafíos de las megatendencias, hablas acerca del futuro, pero siempre, siempre de manera muy positiva. Podemos cambiar el futuro, podemos controlar el futuro. No hay distopía alguna en relación con lo que va a aportar la tecnología a la sociedad y si nos preparamos para el cambio, si hacemos nuestras las nuevas oportunidades, sin duda va a haber muchísimas cosas que van a ser ventajosas para nosotros porque son múltiples y excelentes posibilidades. Así que un mensaje final, por favor, en relación con esto. Cuando me pidieron que participase en las Wealth Talks de Santander, una de las cosas que quería mencionar es un mensaje que llevo abogando desde hace mucho tiempo, y es que como organización o como individuo o como sociedad podemos decidir ser un observador del futuro o el arquitecto. Pero al convertirnos en los creadores del futuro, es mejor que rendirnos y dejamos que otras personas lo hagan porque podemos tener control sobre lo que hacemos. Así que espero que toda la gente que nos esté viendo hoy sienta el poder y el control que tenemos. Estamos creando el futuro, estamos escribiendo nuestra vida. Y prefiero ser el arquitecto antes que un observador. Y esta conversación hoy ha sido maravilloso estar con todos hoy. Me cuesta creer que ha pasado ya una hora. Esto parece casi un calentamiento. Las preguntas parecen que han sido un entrante. Muchísimas gracias, Marc. Sin duda vamos a seguirte de cerca, vamos a leerte tus libros, tu obra académica y así aprenderemos cada vez más acerca de este futuro fascinante que estamos conjugando juntos. Muchísimas gracias a todos por haberos unido esta tarde y contamos con vosotros en sesiones futuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.